Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Juan Carlos Maucalle. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería y fue un alumno destacado, y él nos va a contar acerca de su experiencia de haber trabajado en el Scotiabank y actualmente él es analista de riesgos en Qualitas, una compañía de seguros más importante del país. ¿Qué tal, Juan? Hola Yulino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches al público oyente que tenemos hoy. Encantado de estar en este podcast y de compartir mi experiencia con todos los oyentes, ¿no? Y poder dar un granito de arena a lo que ellos puedan buscar o conseguir sus objetivos, ¿no? Ujú. ¿Qué tal, Juan? Para comenzar, ¿podrías comentarnos un poco acerca de cómo eres en el colegio? ¿Eras un buen estudiante? Uy, en el colegio, a ver, recordando, ya son más de 10 años, ya que no regreso al colegio. Yo me considero, bueno, me consideraba un estudiante regular, se podría decir. Mantenía buenas notas, pero no era como que el tipo de alumno brillante, ¿no? Que sacaba de repente puro diplomas, puro primeros puestos, ¿no? Tuve momentos en los cuales tuve caídas, incluso había cursos que las jalaba, pero de una manera u otra las recuperaba, ¿no? Y al final terminaba pasando de grado sin algún problema. Pero lo que a mí me caracterizaba era el tema de que me era muy fácil de poder relacionarme con mis demás compañeros y con los profesores, los auxiliares, incluso los mismos directores. Entonces, creo que eso era una de mis cualidades en el colegio. Ujú. ¿Y qué te motivó a ingresar a la uni? Uy, buena pregunta. El gusto mío por la Universidad Nacional de Ingeniería viene del colegio. Como te comenté hace un momento, no me considero un alumno brillante, pero sí un alumno con muchos objetivos y muchas grandes metas. Entonces fue justamente cuarto año de secundaria, ¿ya? En la cual pues yo por primera vez escucho la Universidad Nacional de Ingeniería. Creo que como a muchos es como escuchar algo imposible, porque siempre le decía, no, la uni es para los cerebritos, la uni es para los que estudian bastante, ¿no? Y como siempre me ha gustado ir por algo que las demás personas no pueden hacerlo, no, no tengo esa característica de temerle a algo, entonces dije, quiero entrar a la uni, quiero ser distinto a los que están aquí sentados en el mismo salón, quiero ser diferente del colegio. Entonces, es ahí donde a mí se me entra la convicción y las ganas de querer ingresar a la uni. Y en base a ello, pues termino la secundaria con esa idea, acompañado de otras dos compañeras, pero lamentablemente ellas se quedaron en el camino y yo, pues gracias a Dios, conseguí el ansiado pues vacante en la carrera de ingeniería económica. ¿Cómo era tu rutina de estudio cuando te preparabas para ingresar a la uni? Yo me demoré 2 años en ingresar, ya, ingresé a la tercera. Considero que el primer año no fue algo como yo lo esperaba, por el tema de que me consideraba un alumno que, si bien es cierto, captaba muy rápido, y eso mismo me jugó en contra, porque digamos que no le daba la importancia del caso en volver a repasar y quedarme con lo que ya había aprendido en clases. Entonces,
Siento que eso fue un punto de declive en mi preparación, en la cual tal vez si es que lo hubiera tomado con mayor importancia desde el comienzo, hubiera tomado menos tiempo, ¿no? Pero creo que todo en esta vida cometemos errores, ¿no? Y justamente de los errores es donde aprendemos más. Y es ahí donde yo empiezo a tomar una rutina un poco más seria. Es decir, ni bien clase que terminaba, clase que volvía a repasar en las tardes. Y sobre todo cuando era curso de letras, me dedicaba pues a leer de 1 hora a 2 horas al día, ¿no? Y creo que eso han hecho un fruto a la hora de poder ingresar, porque lo que se me complicaba justamente era el tema de las letras, entonces no me gustaba mucho leer, no me gustaba la convicción de la lectura, entonces esa rutina ahí me conllevó a poder tener mayor retención de memoria a la hora de leer, pues, agarrar el gusto para las lecturas y hasta el día de hoy me sirve mucho a la hora de justamente comprender un texto amplio, un texto corto o libros que tienen varios tomos, ¿no? Que a la actualidad pues se leen con mucho más anticipación. Y he escuchado mucho de los alumnos que se preparaban para la uni, eran de tener horarios de estudio muy largos. Algunos se amanecían repasando. ¿Tú eras de las personas que aprovechaba su tiempo al máximo en el día y dormía lo suficiente? ¿O eras de los que estudiabas más de corrido por las noches? Mira, yo no comparto esa idea. Ya, para mí es muy importante el tema de poder descansar. Soy de las personas que considera que si quieres ingresar a un periodo muy corto, ¿ya? Dedícate al 100%, pero eso no significa que tienes que dejar de dormir. Haz una rutina, haz un horario, y en ese horario tiene que estar incluido al menos tus 6 horas de haber descansado, porque lo que comentas, créeme que lo tomé en práctica y al menos para mí no ha funcionado, e incluso era de forma negativa, porque consideraba que todo lo que había estudiado en la noche, al día siguiente, como estaba tan cansado, ya no retenía la información y cometía errores absurdos que después de descansar los notaba. Entonces, cuando yo corroboré ello y no funcionaba en mí, entonces yo empecé a hacer una rutina distinta, darle mayor importancia a las horas de descanso, es decir, descansar 6 horas o como mínimo 5 horas y de ahí recién seguir con los demás campos de estudio, ¿no? Pero al menos para mí, en base a mi experiencia, considero que las horas de descanso son muy importantes. Y si tu horario calza con tus 5 horas, creería que debe estar dentro de tu horario esas 5 horas de descanso. Y en vez de, es que hay muchas personas creo que se equivocan. Algunos estudian, sí, de amanecidas, pero también sean sus amanecidas saliendo, no sé, con los amigos, saliendo de fiesta los fines de semana, ¿no? O lo típico, ¿no? Salen a jugar su futbito y después su fulbazo. Entonces, creería que ese tiempo empleado, si bien es cierto, puedes tomar tu tiempo a salir 1 o 2 horas, distraerte, para que no te estreses, pero lo demás queda externo a lo que tú quieres lograr como objetivo. Entonces, esas horas de sueño las tienes que respetar y así como respetas tus horas de estudiar, respetar también tus horas de sueño. He escuchado mucho de varios amigos y me incluyo también el hecho de en la preparación hacer un buen cuaderno. Creo que ayuda demasiado. ¿Qué tan importante fue para ti ese método de estudio? Muy importante. Creo que como muchos, yo vengo de un colegio nacional en la cual pues lastimosamente la educación es precaria. Los temas que se llevan en el colegio pues prácticamente representan, exagerando, un 5 a 10% de lo que en verdad te preparas en la academia. Entonces, al menos que seas un genio y que te memorices todo, no apuntes, ¿no? Pero al menos en mi caso,
que me consideraba un alumno regular, sí me tomaba el tiempo de anotar, no todo, pero sí lo más importante que yo creía, ¿no? De decir algo que yo consideraba que tal vez me puedo olvidar, esas las anotaba. Entonces, mis cuadernos estaban llenos de apuntes. Si bien es cierto, ponía el título, pero no es que copiaba todo, sino lo más importante, es decir, solo la carnecita, porque eso es lo que iba a volver a repasar en la tarde, ¿no? Y acompañado de un libro, ¿no? Para que pueda corroborar esa información que había anotado. Pero considero que hacer apuntes es muy, pero muy importante a la hora de justamente volver a repasar de un cierto tiempo, ¿no? Es como decir, haces una clase, no sé, digamos que estás en un curso de aritmética en los primeros meses, ya, pero después quieres postular y vas a tomar un ciclo de repaso. Ya tuvieron que pasar 10 meses o 11 meses y volver a recordar ello suena un poquito complicado. Entonces, ahí es donde uno recurre al cuaderno, a tus apuntes, y gracias a ellos es lo que te empiezas a acordar. Sí, creo que es algo que fue un error que quizás también yo lo cometí cuando me preparaba y luego ya me di cuenta del hecho de tener un buen cuaderno ayuda mucho porque como tú dices, eh, no solo en la etapa pre, hasta la universidad te sirve eso porque cuando tú estudias un tema en particular, está fresco, sabes las ideas importantes y lo vas apuntando en el cuaderno. Y cosa que cuando ya llega el día del examen, ya no necesitas abrir el libro completo, simplemente abrir tu cuaderno y repasar las notas más importantes y te ahorras en el tiempo. Eres mucho más eficiente en la hora de recordar esos conceptos claves que sabes que es lo más probable que te van a tomar en el examen. Juan, ¿qué tuviste que sacrificar por prepararte para la uni? Uy, Uliño, esa es una pregunta que a mí me hace recordar en verdad muchas cosas en la cual yo sacrifiqué durante la universidad. Al comienzo, los primeros ciclos, el primer ciclo empecé hasta la mitad, empecé como que a tomar a la ligera. Dije, ingresé, ¿qué más da? Ya estoy aquí. Empecé a tomar a través a cometer, tomar a la ligera. Los cursos no los estudiaba, digamos que al 100%. ¿Y dónde se ve reflejado? A la hora del examen. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el cálculo 1, el primer ciclo, un parcial. El parcial terminé aprobando a las justas con 10, ¿no? Y yo pensaba que iba a aprobar con más nota, ¿no? Y, pero ¿cuál era el punto de error? Es que las prácticas sí las había jalado. O sea, estaba, o discúlpame la palabra, o me desahuevaba o repetía el ciclo, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde empecé yo a decir, ya basta. ¿Por qué? Porque más no tomaba en salir con los amigos. Como ya había ingresado, quería compartir como que esa felicidad y como que uno, ¿no? Ingresa, consigue algo, saca pechito. Como decir, te conseguiste algo, ¿no? Y te empiezas a descuidar un poco. Entonces yo empecé a dejar esas cosas, empecé como que a concentrarme más y es ahí donde a través de los ciclos uno ya va como que cogiendo un poco más de experiencia. Empiezas a sacrificar las salidas, sales menos con los amigos a fiestas. eh, Solo creo que como muchos, y considero que tú estás en una de las listas, es que lo único que nos relajaba era la hora de que compartíamos a jugar fútbol, ¿no? Que era en la universidad. Lamentablemente era el tiempo que teníamos como relajarnos, ¿no? No es que disponíamos de largas horas, pero sí teníamos como que un, un viernes, 2 horas, algo así. Y las demás horas pues la pasábamos estudiando. No es que teníamos el tiempo de poder salir. Entonces considero que uno de los sacrificios más importantes es dejar esa vida
relajada que uno tiene y enfocarse a pasar los ciclos, a probar y no solo a probar, sino también a aprender, que es lo que te va a hacer a la hora de que tú puedas conseguir un trabajo. Ujú. Sí, creo que pasamos por lo mismo. El hecho ya cuando estás en los primeros ciclos es un cambio total, la etapa pre con entrar a la universidad, porque en la etapa pre eh, prácticamente el profesor te da todo el material, te da toda la teoría, te da muchas herramientas para que tú puedas dar un buen examen. En cambio en la universidad es distinto porque el profesor no te da todas las facilidades en la clase, pero sí te da recomendaciones de los libros que tienes que leer. Entonces es más una tarea de propio alumno de investigar, de ser más autodidacta y dedicarle horas fuera de clase, que es muy distinto a una etapa pre, ¿no? Entonces, como dices, la mayor parte del tiempo lo pasamos en la biblioteca y solo ya después de los exámenes, los viernes íbamos a jugar fútbol, ya manera de relajarnos, pero eran pocos días. Creo que mucho del tiempo lo pasamos estudiando. Sí, y créeme que me has hecho acordar ahora, justo como que poniendo un ejemplo a la pregunta que me habías hecho anteriormente sobre el tema de las amanecidas. Yo recuerdo que justamente para ese examen parcial de cálculos uno, yo me había quedado en la universidad estudiando de amanecida. Creo que ese día había dormido 30 minutos a lo mucho y era encima de una mesa. Ya, entonces, estaba tan cansado que fui hacia el examen y terminé sacando 10, ¿no? Terminé sacando 10 y después de descansar, pues miro el examen de nuevo para decir por qué fallé, si había estudiado y en verdad pues había cometido errores absurdos que en su momento pues uno da ganas de golpearse como decir cómo pudiste cometer esos errores, ¿no? Y es ahí desde de ese momento yo no me volví a quedar más en la universidad de amanecida. Generalmente estudiaba máximo hasta las 12 o 1 de la mañana e incluso el sueño me ganaba porque estaba acostumbrado a dormir temprano y me levantaba pues 5 de la mañana o 6 de la mañana a pesar de no estudiar, ¿no? Entonces, eso es una rutina que al menos para mí funcionaba a la hora de tomar los exámenes, que era descansar bien y organizarte con el tema de las materias que uno tenía, ¿no? Y los sacrificios, uno que me hiciste recordar, es también que me tuve que alejar al menos, eh, creo que si no me equivoco, 1 año de mi familia, porque me fui a vivir pues prácticamente solo con ustedes. Y fue una etapa muy bonita haber compartido, porque prácticamente éramos 3 estudiantes buscando sobresalir, ¿no? Ganándose esos conocimientos de la universidad, sin tener que alguien te diga, hijito, ya está el desayuno, despierta, sino que uno mismo tenía que despertar y si querías ahorrarte algo de dinero, que son otro de los sacrificios, tenías que ir a la universidad, hacer tu colita para sacarte un cupo del desayuno y el almuerzo. Y creo que como muchos venimos de colegios nacionales y no con una buena posición económica, es lo que se tenía que hacer, no había forma, o bien tomabas solamente tu agüita y un plátano o una fruta de desayuno porque te levantaste tarde, o simplemente te acoplabas, te levantabas temprano y ibas a tomar desayuno en la universidad, pues, ¿no? Porque no daba más, solo daba para pagar el alquiler del cuarto. Entonces creo que esos son otro de los sacrificios que uno tuvo que hacer, ¿no? Para poder estar hoy en día, al menos yo como el puesto que vengo cargando ahora, ¿no? Sí, creo que coincido bastante. Para poner en contexto, Juan y yo y un compañero más, un amigo más de la universidad, hubo unos ciclos que alquilamos habitaciones cerca a la universidad para poder
no perder mucho tiempo en el tema del transporte, de regresar a nuestras casas y eso, ¿no? Entonces, creo que también uno de los beneficios de la universidad que agradezco hasta ahora es de que nos daban desayuno, almuerzo y cena gratis. Entonces, era cuestión de, como tú dices, de levantarnos temprano y poder ir a sacar el ticket para poder acceder a esos servicios. Pero sí nos apoyaron bastante porque en, para un estudiante que, bueno, en ese tiempo prácticamente todo el día estábamos en la universidad estudiando, no es que generabas ingresos por un trabajo extra y eso porque no había tiempo. Sin embargo, la universidad te daba ese apoyo y hasta ahora lo da. Creo que es una buena alternativa eh, entrar a esa universidad por el hecho de que te brindan todo lo necesario para que tú puedas dedicarte solo a estudiar, ¿no? Y, y bueno, eso es uno de los sacrificios también, de que puedas estar alejado de tu familia un tiempo para vivir cerca de la universidad y también puedas llegar a turno para los alimentos y todo eso. Eh, Juan, justo haciendo una comparación con otros amigos de la facultad, he notado que tú eras o eres, fuiste un alumno destacado. Eh, a comparación de otros alumnos, notaba que pareciera que tú le dedicabas menos horas de estudio. Sin embargo, en la hora de examen sacabas muy buenas notas. A comparación de otros alumnos que eran de verlos más tiempo en la biblioteca. En cambio, contigo no he notado eso. Estudiabas sí, pero no te notaba tan tan dedicado como otros, pero sacaba muy buenas notas. Creo que ¿cuáles eran tus métodos de estudio ya en la universidad que te hacían eh, tener buenos resultados? Mira, eso yo lo noté o, mejor dicho, lo averigüé en base a la experiencia, como te he mencionado, en base a los primeros ciclos que de una manera u otra no es que empecé bien, ¿ya? Entonces, yo encontré como que el tema de la psicología y las emociones te jugaba muy, muy en contra. Es decir, el estudiante, ante un examen o cuando se avecinaban las prácticas o los parciales o los finales, tendía a presionarse más. Es decir, mientras más cerca está el examen, más se ponían a estudiar, más horas. Pero mientras más lejos estaba el examen, estudiaban menos horas, unos 10, 15 minutos o media hora, exagerando una hora. ¿Ya? Pero cuando estaba cerca del examen se ponían a estudiar 3 horas, 4 horas. O sea, querían recuperar lo que no han estudiado días anteriores en ese día. O sea, querían que como que de milagro, en 1 o 2 días, ya aprender todo lo que debiera haber aprendido antes. Entonces, yo pude reconocer ello y dije, eso está mal, o sea, al menos yo lo viví y no funcionaba así. Entonces yo comencé como que aplicar ya no solo lo teórico, me iba por lo práctico. Es decir, clase que, clase que tomaba en la universidad, por ejemplo, evaluación privada de proyectos, este, clase que tomaba apuntaba lo más importante, lo teórico, y de ahí pues iba a la parte práctica. Empezaba ese mismo día o en la noche a repasar lo que es casos prácticos, ya no la teoría mucho, porque ya lo había escuchado, entonces ya lo pasaba a probarlo yo mismo, a hacer simulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tal vez en su momento notaste, de que yo cuando se avecinaba los exámenes, es que no estudiaba, sino que ya le había dedicado anteriormente el tiempo necesario, es decir, le daba como que 1 hora diaria, 1 hora cada 2 días, entonces ya lo venía como que manejando el tema de qué es lo que pueda venir. Y gracias a Dios, pues eso funcionaba y evitaba que me esté tirando amanecidas eh,
ante un examen porque ya lo había vivido, o sea, no funcionaba para mí. Entonces es por ello que veías que no me veías como que amaneciéndome o estudiando a largas horas porque ya lo había como que repasado anteriormente y solamente me tomaba 1 o 2 horas para volver a retomar o volver a, valga la redundancia, a repasar de lo que ya había estudiado. Ujú. Creo que es uno de los errores que la mayoría, me incluyo, cometió en la etapa universitaria, de a veces te confías por el hecho de que aún falta varias semanas para el examen y tratas de estudiar poco y se te acumulan los temas, vas avanzando y llega ya la semana de exámenes y es como te dicen, ¿no? Donde la mayoría de los estudiantes buscan aprender y repasar y estudiar todo lo que no estudiaron en las 3 semanas anteriores, cuando creo que el efectivo es lo que tú hacías, que era estudiar en el día, clase que has llevado, clase que has estudiado y has repasado, cosa que no te acumulabas con muchos temas para estudiar previo a la semana de exámenes y llegaba más tranquilo y podías descansar también lo suficiente para dar un buen examen. Juan, ¿cuál fue la nota más baja que sacaste en alguna práctica en la universidad? Mira, yo siempre lo voy a decir y lo voy a reconocer que el profesor que más me hizo estudiar fue Alberto Sánchez Camil, con el curso de proyecto social. Ese profesor corregía de una forma que jamás había visto. Yo soy una de las personas que repaso un poco y después, de acuerdo a lo que yo voy entendiendo, lo voy explicando y eso lo voy transcribiendo. Esa metodología no funcionaba con ese profesor porque sentía que le está, cuando yo le pregunté, le dije, profesor, pero está tal cual lo que usted nos enseñó. Le dije, y me dijo, pero me estás floreando. Yo no quiero que me florees, quiero que seas conciso, preciso con tus respuestas. Y esa forma de calificar, al menos a mí, me chocó bastante porque lo que funcionaba para los demás, con él no funcionaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo lo traducía el profe? Decía, si tú lo has entendido muy bien, lo has entendido a la perfección, me lo vas a poder traducir tal vez de 2 hojas a tres líneas. Entonces, con ese profesor, el primer, mira, el primer parcial que yo saqué con él, sin mentirte, fue de 6. Ya, sin mentirte fue de 6. Es ahí donde yo empiezo a ver cuál es el error, o sea, por qué me calificó, porque yo fui con todas las ganas de aprobar ese curso y para mí, pues ese examen yo salí feliz porque dije, esto está para un 16, ya exagerando, me reducirá a 12, 13, dije, no creo que sea menos, terminé sacando 6. Entonces, trataba de cambiar la metodología para el examen final. Entonces, pero todavía no sentía como que ese dominio de cómo él calificaba y terminó sacando un 7. O sea, tenía un 6 en parcial, un 7 en final, pero en prácticas, gracias al proyecto, fue uno de los mejores proyectos. Tuve como que un promedio de 15 a 16, si no me equivoco, pero igual estaba jalando, entonces fui a un sustitutorio y antes de ir al sustitutorio le hablé al profesor y quería entender ya en sí cómo calificaba, pues, ¿no? Y es ahí donde me explicó y me dijo, mira, a mí no de nada me sirve que tú me palabrees o que tú me florees. Simplemente respóndeme en 3 líneas cada pregunta y hazlo de la forma más precisa que tú puedas considerar. Entonces, esas 2 semanas que tenía para el examen sustitutorio me puse a repasar como nunca. Ahí sí creo que empecé día, tarde y noche a estudiar ese curso porque era el único que me estaba sujetando para yo poder pasar al siguiente siglo.
¿no? Y si no, pues, y si jalaba ese curso me retrasaba. Entonces, yo empecé como que a estudiar, como que agarrarle, decir, este curso no va a ser más que yo. Entonces empecé, y llegó el día del sustitutorio y no te voy a mentir, había de 30 alumnos, sin mentirte, 22 habremos ido al sustitutorio o 25. Ya solamente habían pasado contaditos con la mano. Entonces, yo empecé, bueno, llegó el día, fuimos y sin mentirte, varios de los alumnos se rindieron antes de entrar al salón por la metodología de corrección del profesor. Pero yo dije, justo ahí me recordé una frase, dije, ya estudié, ¿qué más da? Si lo intento, no consigo, al menos me voy a quedar con la convicción de que lo intenté, de que no me quedé con esas ganas de que hubiera pasado, ¿no? Entonces fui, resolví el examen tal cual como el profesor me había recomendado de cómo iba a calificar y gracias a Dios terminó aprobando el sustitutorio, ¿no? Pero en sí es una reflexión bastante y me sirvió hasta el día de hoy porque ahora lo que se busca es, ya, bacán, entendiste, pero ahora tradúcelo para una persona que no ha entendido. Entonces ahí gusta hacer el tema de la precisión, ¿no? Y hasta el día de hoy cuando me encuentro con el profesor le dije, profesor, fuiste el único que me hizo estudiar bastante. Sí, yo recuerdo que es un curso, bueno, más que el curso, el profesor que a quien te refieres es uno de los profesores más difíciles de pasar el curso por el hecho de, como te dice, ¿no? Es bien preciso con las correcciones y creo que eso también es como que es un método para los que están estudiando en la universidad, poder detectar el método de calificación del profesor. Hay profesores que le interesa más el resultado, principalmente para los números, para los cursos de número, por así decirlo, cálculo, donde hay profesores que le interesa que llegues al resultado final y puede ser que no te considere nada el proceso. Tu procedimiento pudiste haber avanzado un 80-90%, pero si no llegaste a la respuesta, no te consideran ningún puntaje en esa pregunta. Cuando hay profesores que quizás sí te consideran ese procedimiento, avanzaste un 70-80% y te ponen unos puntos por esa pregunta, así no hayas llegado al resultado final. Creo que es bueno poder identificar al método de calificación del profesor y qué es lo que el profesor considera importante para él, porque que tú puedas aplicar en ese examen, ¿no? Y me pasó algo similar con un curso, era un curso de letras, pero eso fue en los primeros siglos, donde en las prácticas calificadas, en las 6 prácticas calificadas, creo que tenía muy buenas notas, 14 15 16 por ahí, puro 16 creo que eran mis notas, pero en el examen parcial eh, eran 3 preguntas me parece y saqué 0,4. Y yo dije, oye, mis prácticas, o sea, todo el ciclo son muchas prácticas calificadas donde te evalúan, era un curso de letras en realidad, eran lecturas, entonces iba a las clases, leía los documentos que pasaban y en las prácticas calificadas me iba bien, sacaba 16 15 y llega el examen parcial y solo eran 3 preguntas creo y contesto las 3 preguntas, pero en el momento cuando salen las notas veo que me puso 0,6 y yo creí, sí, 6 o 0,4 no recuerdo, pero era una nota que no me la esperaba, como te dice, yo esperaba un 14 como mínimo. Y llegó el examen final, creo que era 0,4. Llegó el examen final y me pasó lo mismo. En el final, 0,4. Y yo, no ent- yo y- o sea, era como que he estudiado todo el ciclo, no ha faltado casi ninguna clase. Todas mis prácticas, en las 6 prácticas tengo muy buenas notas. Y en el parcial y en el final que pesan más, ¿cómo es posible que tenga 0,4 en ambas? Y me fui al examen sustitutorio y ahí es donde
pero ahí, en ese momento, ese creo que fue el curso donde, como tú, logré entender de que es muy importante detectar cómo califica el profesor. Y ahí la profesora consideraba más, no quería mucho floro, por así decirlo, quería respuestas bien concisas. Por más que lo que te preguntaba estaba dentro de tu texto que le ponías, pero tú agregabas más cosas, para ella estaba mal, no te consideras ningún puntaje y quería que tú seas bien preciso. Y yo estaba acostumbrado a explayarme demasiado. Entonces por eso es que yo había sacado esa baja nota porque me explayaba demasiado, daba respuestas que no me preguntaban en realidad. Entonces creo que ahí entendí eso y bueno, y suele pasar, ¿no? Son anécdotas. Juan, ¿qué tan importante fue para ti? Julio, perdón que te corte. Creo que para resaltar ahí y tomarlo como consejo para todos, chicos, no tengan miedo de preguntar al profesor. El profesor está ahí para enseñar, para educar, y no esperen todavía estar, tal vez como nos pasó a nosotros, en aprietos a punto o de depender de un solo examen, si de pasar o no el curso. Háganlo desde el primer examen o desde la primera clase. Busquen la forma de cómo califica el profesor, que eso es muy importante. Como mencionó, algunos califican el proceso, algunos solo el resultado, ¿no? A algunos les gusta que les palabrees, a otros no les gusta que les palabreen. Entonces, eso es muy vital, independientemente si el profesor es un poco allegado, o algunos son más amables, algunos son un poquito molesto. Entonces, siempre traten de tener esa buena relación con el profesor y descubrir cuál es su metodología de calificación, que le va a servir mucho, 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 mucho. Sí, creo que es muy importante eso en la comunicación con el profesor. He escuchado casos, no, nunca me sucedió eso, pero he escuchado casos de alumnos que como que le agarran cólera al profesor y tratan de refutarlo y creo que, o al menos lo que a mí me funcionó y creo que a la mayoría de amigos que tengo y les ha funcionado es que nunca le agarres problema a un profesor. O sea, siempre creo que es hacerse amigo del profesor, o sea, asistir a clases, participar, hablar con él, pedir apoyo, y creo que el profesor, así sea el profesor más estricto con los alumnos, creo que si ve que el alumno tiene ese interés de aprender, tiene la preocupación de aprobar el curso, y eso el profesor le va a apoyar, o sea, le va a dar material, le va a dar consejos, le va a explicar cómo puede el alumno sacarle más provecho al curso y esa es la idea, ¿no? Buscar más estrategias para poder aprender el curso y sobre todo entender cómo es la metodología del profesor y pasar el curso sin ningún problema. Juan, ¿qué tan importante fue para ti participar en actividades extracurriculares en la etapa universitaria? Eh, Fue muy, muy bueno, muy enriquecedor en el tema de que te mejoraban las habilidades blandas. Lastimosamente yo cometí como otro de los errores, es esperar a finalizar los cursos, en total los ciclos, para recién llevar, porque tenía esa idea de que ya después lo hago, después lo hago, después lo hago. Dejaba para mañana lo que podría haber hecho hoy, ¿no? Entonces, eso fue uno de los errores que a la fecha, pues, me arrepiento por el tema de que me consumían tiempo y ya no tenía esa disposición de cuando estaba en la universidad, porque ya tenía un trabajo y dependía de ello, pues, ¿no? Dependía de las prácticas que estaba realizando en su momento. Entonces, las actividades extracurriculares me sirvieron mucho en temas de mejorar el tema de la comunicación, ¿no? Incluso participé en talleres de liderazgo que a la fecha pues me permiten desenvolverme y comunicarme de la mejor manera con el jefe directo en este caso, ¿no? Sí, creo que es muy importante y creo que es uno de los errores que no solo tú, o sea, la mayoría de los estudiantes que se preocupan mucho
por en realidad pasar los cursos, sí, pero también es importante poder participar en agrupaciones o hacer voluntariado, porque como tú dices, a la larga, cuando ya entras a una etapa eh, laboral donde buscas tus primeras prácticas y tus primeros empleos, vas a pasar por entrevistas y si es que no has practicado o no participado en actividades extracurriculares, va a ser notorio. Va a haber mucha diferencia con otros alumnos que sí han estado involucrados en otro tipo de talleres y han mejorado sus habilidades blandas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Mira, yo creo que más que, bueno, más que te ayudan las habilidades blandas, es que cuando tú participas en talleres o voluntariados o algún grupo de estudio que ayude a tus demás compañeros a mejorar, es justamente esa convicción, ¿no? De tú querer ayudar a tu prójimo. Pero aparte, ¿qué es lo que te beneficia a ti sin querer, queriendo o sin buscar, de una manera u otra, si le llamamos lucrar? Es tú, a la hora de conseguir un trabajo, ya tienes una historia que contar. Es decir, no llegas con manos vacías, porque tú cuando buscas tus primeras prácticas, lo que van a buscar es como que llegas a aprender, pero cuéntame algo, ¿qué has hecho? Aparte de tus cursos que has llevado, tus cursos teóricos, ¿qué más has hecho? ¿Cómo te has desenvuelto? ¿Eres bueno trabajando en equipo? Entonces, si tú cuentas esa historia de que has trabajado junto a un equipo y has llevado a conseguir objetivos, eso habla muy bien de ti y es muy enriquecedor cuando te van a contratar, pues. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que una de las etapas más difíciles de un profesional es cuando es su primer empleo. Encontrar tus prácticas es más complicado porque no tienes experiencia laboral. Entonces, ¿cómo, cómo destacas con respecto a otros alumnos para ocupar un puesto en tu etapa aún de estudiante? Es acumulando experiencia, pero como dicen, actividades extracurriculares, hacer participar en algún tipo de proyecto, de alguna agrupación, participar en centros de investigación, donde tú puedas resaltar eso en tu etapa de entrevista para buscar un puesto y tú puedas contarle a la persona que te está entrevistando qué cosas hiciste, si trabajaste en equipo, qué logros tuviste, y eso creo que ayuda mucho, ¿no? Eh, Juan, tu experiencia en NetValue, ¿cómo te ayudó para que puedas conseguir tu primera práctica preprofesional? Mira, yo considero que NetValium es un grupo muy enriquecedor en el sentido de que te ayuda a tener esa rutina de estar sujeto a presión. ¿Por qué? Porque los profesores, si se llaman así, son justamente personas que ven día a día lo que te enseñan, ¿no? En mi caso, tuve la oportunidad de poder conocer a una persona experta en lo que es riesgos de mercado, ¿no? Y es algo a lo cual yo apuntaba. Entonces, esa persona te enseñaba el tema de los conceptos teóricos más usados que lo llevaban a la práctica. Entonces, creo que NetValium fue un punto clave de mi desarrollo porque uno, me enseñaron a precisar mis conocimientos teóricos. Dos, me ayudaron a mejorar mis habilidades blandas porque teníamos incluso prácticas de entrevistas, mejor dicho, simulaciones de entrevistas para distintos campos, no solo riesgos, sino también inversiones y finanzas, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaron de una manera u otra a estar más preparado a la hora de una entrevista real, ¿no? Entonces, creo que NetValue fue un punto clave para mí para yo poder conseguir
mis primeras prácticas. Aparte de que este grupo pues tiene varias alianzas con distintas otros centros de estudios, empresas e incluso jefes directos de las empresas más importantes del país participan como jurado, porque en realidad son proyectos en los cuales tú demuestras qué tanto sabes, qué tanto trabajas como equipo y qué tan bueno eres a la hora de exponer, si lo entendiste bien. Entonces, todo ello es muy enriquecedor porque te permite demostrar qué tanto sabes y cómo manejas tus habilidades blandas. Y aparte de las posibles recomendaciones que te daban los mismos expertos con los cuales te cruzabas, ¿no? Te ayudaba a tener una red más amplia. A la fecha, pues, esa red te sirve un montón para poder conseguir unas oportunidades. Genial. Juan, fuiste practicante de riesgos en uno de los principales bancos en el país, Scotiabank. ¿Cómo lograste ingresar a Scotiabank? Justo ahí entra a NetValue. Gracias a Dios, el jefe directo de, de ese entonces de riesgo de web conocía el programa de NetValue porque era egresado de San Marcos, ¿no? Entonces, como ese grupo se creó, se inició en San Marcos, entonces tenía noción y pidió como que recomendaciones de los estudiantes que querían ingresar al área de riesgos, ¿no? Y es ahí pues que nos manda, bueno, NetValue manda, si no me equivoco, 6 estudiantes en la cual yo estuve incluido, ya, a posibles entrevistas con ese entonces el jefe directo, ¿no? Y a otras de otras universidades, pues, ¿no? Que postularon de forma directa. Entonces, eso a mí me ayudó en el sentido de que me pudieran considerar al menos en la fase de entrevista, porque tenía alguien quien me respaldaba, ¿no? Entonces, eso fue el respaldo y lo demás, pues, es netamente por mis esfuerzos que fueron recompensados, ¿no? A la hora de convencer tanto al analista, al jefe directo, que era el subgerente, y al gerente. Esas 3 personas fueron los que a mí me entrevistaron para yo poder ingresar. Y sin mentirte, es como decir, un martes me llaman, me dicen que tengo que para una entrevista del día miércoles. ¿Ok? Para mí fue un caso especial por el tema de que justo el día martes que yo quería repasar el tema de programación porque te pedían, yo tengo una mascota que la mascota pues terminó rompiendo el cargador de mi laptop y era noche, no tenía cómo cargar el laptop, prácticamente no estudié porque siempre te dan como que te da esas ganas de querer estudiar o repasar algo para estar preparado para la entrevista, ¿no? Entonces yo fui como que diciendo, no me voy a quedar, no me voy a rendir, voy a ir con todo, con lo que ya sé. Dije, no, ya considero que estoy preparado, ya no necesito pasar. Y créame que al comienzo yo me confundí con el tema de que si era una posición para inversiones o para riesgo, porque había postulado a un área de inversiones, no recuerdo qué área, pero había mandado mi CV y yo pensé que era de esa posición, porque yo hasta ese momento desconocía que NetValue me había recomendado, ¿no? Entonces yo fui como que en el carro, cuando uno va como que repasando un poco de inversiones, ver noticias, ¿no? Y termino pues enterándome ya en la entrevista que era para el área de riesgos. ¿Me entiendes? Entonces como que mi chip, lo que estaba viendo para inversiones, lo tuve que pasar para riesgo, es decir, es por una cuestión de riesgo. Vamos a ver. Y pues imagínate tener después asentado pues al gerente, subgerente y el analista, ¿no? Entonces es como decir, o morías en tu ley o simplemente
te descalificaban, ¿no? Y yo creo que fue una de las mejores entrevistas que yo pude haber tomado, porque mostré seguridad, confianza y sobre todo conocimiento, tanto técnico como de las habilidades blandas. Porque yo terminé mi entrevista a la 1 de la tarde y sin mentirte, aproximadamente 4 de la tarde me estaban llamando de que había sido contratado, había sido elegido, ¿no? Y cómo es la confianza que después de haber conseguido o haber sido seleccionado por el banco, Recursos Humanos todavía no se comunicaba conmigo, se demoró como que 20 días. Y yo tenía ese temor de que, o sea, me hayan mentido, o me estén como que floreando, ¿me entiendes? Yo empiezo a postular, bueno, había postulado Pacífico, ¿no? Después de una semana me llaman para el puesto de riesgo de crédito, que había sido también seleccionado, ¿no? Entonces, pero yo soy una de las personas en quien me dan la primera persona que me da la oportunidad, pues es la primera persona que me mantengo firme. Entonces yo rechazo la opción de ingresar a Pacífico Seguro, eh, y esperando a que Recursos Humanos del banco se comunique de nuevo conmigo, ¿no? Pasaron una semana, no se comunicaban conmigo. Entonces yo estaba con los nervios a full diciendo que o sea, me han mentido, e incluso sin mentirte, le tuve que escribir al subgerente por LinkedIn a preguntar si era verdad o había soñado. O sea, quería que me confirmara y me confirma, ¿no? Que Recursos Humanos se va a comunicar conmigo en los próximos días. Pero yo igual estaba con ese temor al 100%. Y volví a postular a Renta 4, ¿no? Como que tener como que decir opción B. Si es que me mintieron aquí, no voy a quedar con la mano vacía. Y, y pasé todos los filtros de Renta 4, ya. Me llamaron un jueves e incluso tomé una entrevista con un polo, sin mentirte, ya, porque me llamaron porque estaba en su momento trabajando una tienda que manejaba una tienda familiar, y me llamaron por una entrevista el día jueves y el día viernes me llaman que había sido seleccionado en Renta 4 para el puesto de practicante de RICE, y me dijeron que si podía ver iniciar el día lunes, ¿no? Yo le digo que sí, que no había ningún inconveniente, y sin mentirte, después de 15, 20 minutos de haberme llamado a 4, me llama de Recursos Humanos del banco a enviarme todos los documentos para la firma del contrato. Entonces yo estaba con esa duda. Ok, ya le di mi palabra al banco, pero ahora a mí como que me estoy empezando a comprometer con Renta 4, dije. Y empecé como que a preguntar cuál era lo mejor para mí. Bueno, y como yo siempre quise como que tener esa oportunidad, esa experiencia de trabajar para un banco, entonces me mantuve firme con Scotiabank y logré ingresar, pues, ya firmando el contrato ya más seguro. Sí, creo que pasa mucho eso de la incertidumbre en el momento que te dicen que ya te dan la propuesta para que puedas trabajar con ellos, pero para formalizar esa propuesta se toman varios días. Y he escuchado casos también de algunos amigos, bueno, un amigo en particular que le pasó algo así. Estaba en etapa de búsqueda de su primer empleo y tenían varias entrevistas a la semana, y en la etapa finales uno de ellos le confirmó de que había sido seleccionado y le dio fecha para que inicie a laborar. Sin embargo, y como ya tuvo esa comunicación, lo que hizo el amigo fue confirmar a las otras empresas que también ya estaban en etapa final de que ya no iba a poder seguir en el proceso, porque ya tenía otra oportunidad que ya le habían dado, ¿no? Entonces rechaza eso y pasa los días y a última hora la otra empresa le comunica de que por temas X no va a poder seguir en el proceso. Cosas que escapa de sus manos. Entonces creo que ahí también es un tema de como que ver
preguntar quizás los tiempos, cuáles son los pasos que siguen los procesos, ya temas administrativos, de formalizar los contratos, para no estar con esa incertidumbre y tampoco rechazar otras oportunidades, sin tener algo formalizado con la otra empresa, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Juan, ahora eres analista de riesgos en Qualitas, la compañía de seguros. ¿Cómo lograste ingresar a Qualitas? Eh, Qualitas a mí se me presentó como que una oportunidad de conocer un nuevo negocio. ¿Verdad? Yo en el banco ya tenía aproximadamente 1 año y medio como practicante, ¿no? Tanto pre como pro. Entonces, lamentablemente en el banco no había la oportunidad de seguir creciendo, porque para yo ascender necesitaba que el analista actual pues se marche a otra empresa, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de hablar con mi jefe y entendía que ya había cumplido mi ciclo de practicante y que tenía los conocimientos necesarios para tomar un puesto de mayor reto, ¿no? Entonces, comencé a buscar nuevos retos, nuevas oportunidades con la ayuda eh, ayuda en temas de recomendaciones. Tal vez es mejor conocer a las posiciones de mi jefe directo, ¿no? Entonces tenía el apoyo de esa persona, gracias a Dios, y del equipo, ¿no? En la cual estaba integrando en ese momento. Entonces empecé a buscar nuevas oportunidades, sin mentirte, habré postulado a otros dos empresas, me quedé en las rectas finales, e incluso en Credit Scotia para el puesto también de analista, en este caso de riesgo de mercado de liquidez. Me quedé en la etapa final por el tema de que el otro candidato conocía un poco más de la herramienta de SQL, ¿no? Y yo pues en el banco había dejado de practicar por el tema de que no lo usaba, ¿no? Y ese es otro consejo, chicos, importante. El conocimiento que tengan, síganlo repasando, síganlo perfeccionando. No, por el hecho de que no tal vez lo lleven en el trabajo, no lo dejen de lado, sino traten de implementarlo, busquen de que ese conocimiento no lo pierdan, ¿no? Entonces, justo yo en Crediscotia pierdo esa oportunidad, ¿no? De entrar como analista de riesgo de mercado de liquidez. Así de la nada encuentro una publicación en el grupo que tenemos de WhatsApp de que están buscando un analista de riesgos. Ya, en este caso no era solamente riesgo de mercado de liquidez, sino era de riesgos totales. Es decir, era un mundo, un negocio nuevo y tenías que conocer mercado, crédito, liquidez y operacional, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad de aprender más cosas, por el hecho de que, si bien es cierto, conocía mayor exactitud los riesgos financieros, que es mercado, crédito y liquidez, ya, pero no tenías esas grandes nociones de lo que en sí consistía riesgo operativo, porque en el riesgo operativo, pues, hay otro mundo, es como que un riesgo integral, ¿no? Entonces empecé a averiguar un poco más y sentía que hay una gran oportunidad de poder crecer en la empresa. Como esa empresa es mediana y está ahorita en su auge, porque es una de las principales empresas en temas de seguros vehiculares. Es experta con su casa matriz de México, que es una empresa empoderada en lo que son seguros vehiculares con más de un 30% de participación en mercado. Entonces, vi esa oportunidad. Cuando me comuniqué con recursos humanos, me dijeron de que había una línea de carrera
y que necesitaban sí o sí cuanto antes al analista, pero que necesitaban que cumpla con ciertos requisitos y ciertas funciones, ¿no? Entonces, a mí se me presentó esa oportunidad, postulé, pasé todos los filtros y en la última etapa cuando tuve con la entrevista con con el jefe directo, pues se me indica de que justamente era no solamente riesgo financiero, sino riesgo operativo también estaba incluido. ¿Cuál era? El que era riesgos, bueno, sistema de seguridad, base de datos personales, ¿no? Identificación de gastos operativos como riesgos. Entonces, era un mundo aparte que tenía que conocer para poder juntar todo y cumplir con las funciones que vemos ahora, ¿no? Entonces, eso a mí me permitió entrar a Qualitas, tener esos conocimientos previos del banco y esas ganas de seguir aprendiendo, de querer comerse el mundo entero y de que a pesar de que no tenía tal vez los conocimientos más concisos en riesgo operacional, pero sí tenía las nociones y tenía esas ganas de querer conocer ese mundo y poder ejecutarlo. Es decir, no basta con lo teórico, sino también con lo práctico. Y creo que eso fue lo que le gustó mucho al jefe y al analista en ese entonces, ¿no? Y gracias a Dios, pues pude conseguir el puesto que vengo llevando ahora. Juan, ¿qué conocimientos de software o cursos se necesitan para trabajar como un analista de riesgos? Mira, yo a la fecha pediría macros, que es muy importante, que me domine Excel a nivel profesional. Ya. Para el tema de automatización, macros, RStudio, Python, Power BI, y si es que lo añadimos con un manejo de base de datos SQL Server, bravazo. Pero al menos se necesita como mínimo macros, R, Studio y Python. Esos tres son las tres principales fuentes de automatización que se requiere en una empresa. Y si es para netamente de finanzas, te pediría Power BI. ¿Y qué hace un analista de riesgos en su día a día? Uy, esa es una buena pregunta porque yo lo que hago diariamente no, varía. Como te lo mencioné al inicio, es un puesto de analista de riesgo y no es solo de un tipo de riesgo, sino de los cuatro y los subramas que implican cada uno, ¿no? Mercado, crédito, liquidez y, y operacional. A ver, los días más fuertes son los primeros 15 días en la cual estoy al pendiente de cómo se mueve el mercado para ver la exposición de la cartera de la compañía ante eventos macroeconómicos, shock o eventos que urge una revisión, ¿no? Entonces estoy al día también con el tema de los límites internos que se manejan, es decir, la posición que tenemos en cualquiera de los emisores no exceda de lo permitido por el regulador. Lo otro es que siempre estoy también al día a día con los riesgos operativos, es decir, por ejemplo, los clientes o asegurados o los nuevos clientes no sean o sean categorizados correctamente si es una persona políticamente expuesta, ¿no? Que cumplan con ciertos requisitos para poder otorgarles una póliza, o si es una persona natural que no cuente con denuncias, ¿no? Y a lo que nosotros llamamos lista negra. Lista negra pues son una base de datos de posibles clientes que cuentan con alguna denuncia, en la cual, si bien es cierto, no se les niega la póliza, pero se les da un seguimiento más a menudo para el tema
de que no haya esa implicancia o ese riesgo de lavado de activos o que no estén lavando dinero a través de la compañía. ¿Me entiendes? Entonces, es un poquito el resumen que te hago con respecto a la posición, porque si te entraría a detalle, pues también entraría a hablar de lo que son riesgos sistemáticos. Entonces, estoy también al pendiente de que no haya un tipo de filtración de información privilegiada, ¿no? De que todos los usuarios o los colaboradores de la empresa no estén filtrando información o de que no hay algún tipo de, de omisión de información con respecto al asegurado. Entonces, son cosas o pendientes del día a día que a la actualidad los vengo ejecutando. Genial. Juan, y ya para finalizar, algunas preguntas personales que te voy a hacer. Eh, ya son más de las 12:30 de la madrugada. Y, y bueno, ¿cuál ha sido el consejo más valioso que te han dado en tu vida? Carpe diem, no desaproveches ese momento. Cada día es valioso. Lo más caro que una persona tiene es el tiempo. Y lo que yo siempre digo, mi tiempo es oro. Yo trato de no desaprovechar horas en algo que no me va a ayudar a cumplir mi objetivo. Siempre ten tus objetivos bien establecidos, tus metas ya trazadas. Y cada cosa que tú hagas, pregúntate siempre, ¿lo que estás haciendo te aleja o te acerca a tu objetivo? Entonces, esa pregunta te va a ayudar a ti mucho a cumplir ese objetivo. No, es como decir, digamos que hoy sales, no sé, digamos que sales a una fiesta, ¿no? Pero tienes un objetivo a corto plazo. Te haces la pregunta, salir a fiesta, ¿me acerca o me aleja a mi objetivo? ¿Ayuda o contribuye a acercarme más a mi objetivo? Si la respuesta es no, la decisión es tuya, si la ejecutas o no. Pero esa pregunta te ayuda a ti tener esa claridad de lo que es lo que tú vas a hacer con tu día a día. ¿Qué hábitos diarios crees que son fundamentales para el éxito personal y profesional? Uno de los hábitos que yo considero es el tema de poder seguir ejercitando tu mente. Yo tengo la típica frase de decir que cuando uno empieza a estudiar nunca lo deja. Lo otro, manejen su, o mejor dicho, ejerciten su mente en el sentido de manejar las emociones. Ah, ¿por qué? Porque eso de una manera u otra te afecta a la productividad que tú puedas tener el día a día. Si tú eres una persona que se deja afectar bastante por tus emociones, pues no vas a dar el 100% de tu productividad, ¿no? Y en lo otro, que hasta el día de hoy yo lo sigo practicando y se me es un poco difícil, combinen el tema del deporte. Créanme que el deporte de una manera u otra les ayuda a desestresarse y a poder cumplir mejor con sus funciones. Tienes más energía, tienes mayor tema de estar más activo. Entonces, no sé si te ha pasado de que haces su deporte y como que te sientes más liberado, te sientes menos desestresado, porque la carga laboral, quieras o no, llega a un punto que te estresa. Entonces, no caigan en lo rutinario. Siempre tengan como que un horario establecido, una organización, porque es como, véanse como una empresa. Una empresa desorganizada no crece, pero una empresa que tiene miras o que está organizada crece mucho más rápido. Sí, creo que comparto esa idea, que el crecimiento profesional va de la mano con un crecimiento personal. Y parte de eso es buscar un equilibrio
en tu vida. Y como dices, ¿no? Hacer deporte creo que es uno de las formas o de los hábitos que te ayudan mucho para poder desempeñarte bien en otras actividades que realices. En mi caso me sirvió mucho. Suelo hacer ejercicios por las mañanas antes de ir al trabajo. Entonces, desde que comencé a realizar ese hábito, creo que voy con más energía al trabajo y la carga laboral no me cuesta tanto como cuando no hacía no tenía ese hábito. Entonces, creo que eso ayuda mucho para poder seguir desarrollándote en otros ámbitos, ¿no? Juan, ¿qué libro o película eh, te han marcado y recomendarías a alguien? Mira, yo soy amante de las películas financieras, ¿ya? Me encanta el tema de que otras personas tal vez puedan sentir esa misma convicción o esas mismas ganas. Y otro que yo soy es amante de las inversiones personales, pero a corto plazo. A la actualidad pues tengo como hobby al trading, practico lo que son trading retail. Entonces, una de las películas que yo que recomendaría para el tema de conocimiento de mercado, o al menos uno, si bien es cierto, esa película destacas habilidades blandas, tu poder de cerrar negociaciones con clientes. Dos, conocimiento financiero. Ya. Tres, si bien es cierto, es una película para mayor de edad porque tiene emociones o escenas muy pasadas de tono, porque a veces se siente como escenas pornográficas, pero no es a lo que quiere llegar, sino centrarse en lo fruto que te puede dar esa película. Esa película es el lobo de Wall Street, uno. Dos, es una película que te indica de la crisis subprime que se vivió en el momento. ¿Ya? Entonces, ahí hay traders o inversores que predicen de lo que pudo haber pasado o de los instrumentos basura que se vendieron en el momento, ¿no? Entonces, esa película es súper, súper, súper y se llama pues, La Gran Apuesta, no sé si la habrás visto tú, ¿no? En la cual pues hay uno de los traders, los inversores que predice el movimiento porque es algo que ya se venía años anteriores o mostrando un movimiento repetitivo. Entonces, eso, otra que recomiendo, pues, es la cual estoy viendo ahora, volviendo a ver, es El Precio de la Codicia, ¿ya? Es otra de prácticamente de las noticias, de las películas, perdón, que habla de las crisis y cómo los inversores sacan provecho, ¿no? Es decir, mientras más crisis haya, los inversores que la saben ejecutar bien se vuelven más millonarios. Entonces, esas son tres de las películas que a mí me llamaron mucho la atención y me gustan, me impactan bastante en temas de conocimiento de mercado. Muy buenas, ya las he apuntado y voy a también revisarlas. Juan, ¿cómo defines éxito? ¿Qué es éxito para ti? Para mí éxito engloba tres aspectos. Uno, lo personal. Te sientes, siempre me hago la pregunta, tal como eres, tal como estás ahora, ¿te sientes a gusto? Si la respuesta es sí, créeme que en ese aspecto se alcanzará el éxito. Si cumpliste con tus expectativas personales, lo has alcanzado. Dos, ¿qué tanto manejas tus emociones? ¿Qué tanto manejas la parte psicológica? Si la controlas, lo alcanzaste.
3, de forma profesional, ¿conseguiste todo lo que quisiste? Si todavía no lo has hecho es porque todavía no has alcanzado. Si pudieras dar un solo consejo a las nuevas generaciones que están por entrar a la universidad, ¿qué les dirías? No pierdan el tiempo. Aprovechen cada día, cada hora. Como dije, tengan sus objetivos trazados. Una persona sin objetivo es como un pez en el agua. No sabe a dónde camina. Hay muchos caminos. Entonces, con un objetivo claro, con una estrategia, se podría decir, en el sentido de que ya desarrollas un horario, una organización, unos hábitos, van a permitirte ser un excelente alumno, un excelente trabajador, un excelente colaborador, ¿no? E incluso un excelente hijo, un excelente hermano, etcétera. La clave está qué tanto tú te puedes organizar, qué tanto tú puedes sobresalir o diferenciarte de los demás, pero en el sentido de que hagas cosas distintas, ve por algo que te guste, no hagas caso tal vez a lo que otras personas traten de imponerte. Viva la vida que tú quieras vivir. No me refiero a que te vayas de fiestas, no. En el sentido de que estudia algo lo que a ti te guste. Trabaja algo que a ti te guste. Si tú trabajas en algo que a ti te gusta, créeme que lo demás, lo material, viene por sí solo. Pero haz algo lo que te guste. No hagas algo que tal vez por convencer a otra persona lo estás ejecutando. Entonces, consejo del día, viva la vida que tú quieras vivir, que nadie más lo va a hacer. Y aprovechen cada minuto, cada hora, cada momento. El tiempo es oro, muchachos. Juan, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Te agradecemos mucho poder compartir tus experiencias, tus consejos y todos tus conocimientos con nuestra audiencia. Eh, Sin duda tus historias y aprendizajes serán muy valiosos para todos los que están en el camino de lograr sus metas profesionales. Y te deseamos mucho éxito en tu carrera profesional y gracias nuevamente por acompañarnos. No, gracias a ti, Yuliño, por la invitación y de poder compartir mi poca experiencia con los demás. Siempre me he caracterizado también por ser una persona empática. Me gusta ponerme en el lugar del otro y qué mejor. Yo sé que varios de los sobrevivientes van a ser o son inteligentes y no van a cometer tal vez los errores que nosotros cometimos. Y eso es a lo que tal vez este podcast pueda llegar, ¿no? Evitar que muchos cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Ujú. Bueno, gracias a todos, gracias a todos nuestros oyentes también. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de seguirnos para más historias inspiradoras y consejos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.